En nuestra universidad adventista, el cumplimiento de la misión que Cristo nos ha dejado es de vital importancia. Y nuestros alumnos así lo han entendido. A través de la pastoral universitaria, nuestros alumnos se han organizado y tenemos agrupaciones y movimientos universitarios para satisfacer necesidades recreativas, sociales y espirituales. No solamente de ellos, sino también salir hacia la comunidad, aplicando el método de Cristo, haciendo cada vez más discípulos. Queridos amigos, desde este lugar, la Universidad Adventista, ya en nuestro 6º capítulo, bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Esta semana, de la arrogancia a la destrucción. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Daniel, capítulo 2, versículo 21. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al 6º capítulo de esta temporada que estamos estudiando el libro de Daniel. El título de la lección de hoy, como usted puede ver aquí en pantalla, es De la arrogancia a la destrucción. Vamos a estar viendo, estudiando la vida del rey Belsasar, muy diferente, muy contrastada con la experiencia de Nabucodonosor, y que sin duda alguna nos va a llevar a tomar decisiones trascendentales para nuestra vida, para nuestra salvación. Y para eso tenemos invitado, gracias Pastor Eduardo Franco por acompañarnos un capítulo más. Muchas gracias por la invitación. Es un placer siempre compartir la palabra de Dios y, como siempre digo, aplicarla a nuestra vida para que ella sea transformada. Así es. No basta solo con estudiarla. Exacto. Y también para esos propósitos está Pastor Víctor Toman. Gracias por... Casi le digo Eduardo, un antecesor. No hay problema. Pastor Víctor, gracias también por acompañarnos un capítulo más. Sí, agradecido de Dios de poder compartir con nuestros amigos de Canal Nuevo Tiempo las enseñanzas de la palabra del Señor. Bueno. Así es. Y recordar, por supuesto, a cada uno de ustedes que estamos desde la iglesia, el templo de la Universidad Adventista de Chile. Cada capítulo, ahí en la introducción, usted está conociendo las dependencias, las carreras, para que tal vez un hijo, una hija o usted mismo pueda vivir la experiencia UNACH. Usted ya conoce toda la gama y la página web www.unach.cl. Ahí hay toda la información, la vida universitaria, y precisamente el templo es parte de la universidad y es parte de la experiencia UNACH. Nuestros jóvenes vienen acá a tener diferentes tipos de programas, todo centrado en Cristo Jesús, que es parte fundamental de nuestra institución. Y ya como lo presentamos en capítulos anteriores, Pastor Eduardo Franco se desempeña como docente, pastor docente de la Facultad de Teología, y nosotros tenemos el privilegio de ser aquellos pastores que rodeamos la universidad en los distritos aquí aledaños. Vecinos, ¿no? Así que vamos a comenzar, ¿les parece, Pastor? Muy bien. Víctor, por favor, si nos dirige en oración. Correcto. Vamos a orar a Dios. Bendito Padre, gracias te damos por tu amor, por tu cuidado, también por tu palabra. Queremos rogar que podamos sacar de ellas hermosas lecciones también para aplicarlas en nuestra vida. La historia nos muestra tu gran amor, nos muestra tu soberanía y también, Señor, nos muestra que como hijos tuyos podemos también día a día aprender a depender de ti. Ayúdanos, acompáñanos, bendícenos, también a cada amigo que nos está viendo a través del Canal Nuevo Tiempo, de tal manera que su hogar pueda ser bendecido. Acompáñanos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Si bien no está tal vez directamente relacionado con la lección de esta semana, pero Jesús cuando habla acerca de las características del tiempo final, ahí en Mateo 24 dice que será como los días de Noé, en donde la gente comía, bebía, se daban en casamiento, es decir, yo me imagino hacían banquetes, desconociendo el tiempo en el cual estaban viviendo, el contexto que les rodeaba, la inminente amenaza o el cuidado de la salvación de las personas. Jesús estaba refiriéndose a aquello, ¿no? Cuando vamos al capítulo 5 del libro de Daniel, nos encontramos tal vez con un rey llamado Belsasar, el cual no está muy consciente del tiempo en el cual está viviendo. Año 539, lo que estaba sucediendo a su alrededor o fuera de esta gran ciudad Babilonia. ¿Cuán importante, tomando las palabras de Jesús, tomando la experiencia aquí del rey Belsasar que hizo un gran banquete, cuán importante es estar consciente del tiempo en el cual estamos viviendo? Es muy interesante el trasfondo de lo que está pasando, ya que ellos estaban en una fiesta desenfrenada, una fiesta en la cual celebraban sus triunfos, celebraban a sus dioses, utilizando inclusive hasta aquellos utensilios que eran sagrados, y en todo ese entorno el enemigo estaba rodeándolos, no dándose cuenta de que estaba en sus últimos días. Por lo tanto, es muy importante que nosotros tengamos la sobriedad para darnos cuenta también hoy día en qué tiempo estamos viviendo. Vemos una sociedad que está convulsionada, vemos a la luz de la Biblia y de lo que escribió Cristo los acontecimientos finales en los cuales nos dan las vislumbres de la pronta venida de Cristo y cuán despiertos debiéramos estar para poder darnos cuenta la situación que nos corresponde vivir. Yo creo que Belsasar no se imaginaba lo que estaba por pasarle. Y naturalmente hay muchas personas que prefieren evadirse de la realidad con fiestas, con borracheras, con orgías y no asumir lo que realmente está pasando en su entorno. Por lo tanto, la Biblia a nosotros nos deja una tremenda lección para que podamos nosotros estar apercibidos de las cosas que están pasando a nuestro lado. Interesante que se enfatiza que en presencia de los 1000, de mucha gente, bebía vino. Alguien puede decir, sí, un banquete, estoy celebrando algo, ¿no? Pero cuando se enfatiza el vino a una persona la abstrae de la realidad, una persona está inconsciente de todas las cosas que están sucediendo. Belsasar podría haber dicho, mi padre Nabonido es el encargado de defender las fronteras y eso me da una seguridad y yo puedo aquí hacer lo que quiero. Qué interesante que también en Apocalipsis se ocupa mucho para el tiempo final el concepto de vino, de confusión, de embriagar. gente de embriagar, que no está consciente de las cosas que están sucediendo a su alrededor o incluso de las cosas mismas que estamos haciendo, ¿no? Estar embriagado, no me doy cuenta de las cosas que hago. ¿Cuán importante es? Pero no lo justifica. No, claro. Es muy importante porque dicen, es que yo estaba curado, así que no, Claro. no soy responsable. No, aquí las personas son responsables de lo que están haciendo. Y después que Jesús menciona eso, ¿no? De que será como los tiempos de Noé, da varias parábolas de la importancia de estar prestos. Las 10 vírgenes, por ejemplo, ¿no? La importancia de tener esa reserva de aceite, de estar en el juicio de las naciones, de estar cumpliendo una tarea consciente del método de Cristo, ¿no? Claro. Visitar al enfermo, etcétera. Cuán importante es, ¿no? Belsasar nos da un ejemplo tremendo ya en el primer versículo de que nosotros debemos estar en función del tiempo en el cual estamos viviendo y de la segunda venida de Cristo. Así es. También aparece en este capítulo algo que para mí mi gusto es central en todo el libro de Daniel,
y que tiene que ver en este caso con la arrogancia, pero en relación con Dios. Es decir, el tema de la adoración otra vez está acá. ¿Voy a ponerme a mí mismo en primer lugar o a Dios? ¿Voy a reconocerlo a Dios ante las señales y los llamados que Él me da o no? Aquí el rey o el gobernante, porque el rey era Nabonido en realidad, el gobernante que está en esta situación ha recibido las señales de Nabucodonosor, tuvo acceso a ello, lo vamos a ver más adelante en el desarrollo, pero tal vez como adelantando un poco las aplicaciones finales, mirar cómo aquí se responde ante las señales, las indicaciones dadas por Dios, cómo uno es capaz de hacerlo de manera positiva, rindiéndose ante el Señor, dándole gloria, como en el caso de Nabucodonosor, y como en otro caso no, teniendo las mismas señales, con los resultados que vamos a ver. Ellos creían mucho que lo que ocurría en el cielo ocurría también en la tierra. Es decir, este acto de traer, ¿no? Dice, con el gusto del vino, el verso 2, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén. Aquí hay un abierta desafío a Dios, ¿no? Ellos creían, por ejemplo, así como nosotros pudimos invadir, nuestro Dios, con minúscula, es superior al Dios de Israel. Cosa que queda revertido con la experiencia de Nabucodonosor cuando él reconoce el Dios de los siervos del Altísimo, es el Dios verdadero. A Él vamos a rendir tributo, a Él vamos a honrar. Pero cuando cambian los reyes y viene Belsasar, este acto refleja absoluta falta de temor a Dios. Es como que como usted decía, pastor, todo lo que antecedió y las evidencias, los testimonios que Daniel y sus amigos habían dejado, fueron echados por tierra. Y él viene ahora a decir, al tomar, yo estoy bebiendo en mi fiesta, en mi banquete, supuestamente de las copas del Dios, pero como mi Dios lo ha vencido en el cielo, ellos creían así esa lucha de dioses, entonces yo también. Por poner un ejemplo, cuando el ejército destruía a otra nación, entonces ellos decían que nuestro Dios le había ganado la guerra en el cielo al otro Dios. Entonces lo que ellos hacían con esos elementos religiosos tenía que ver también con la creencia de cómo se iban superponiendo esta batalla de los dioses. Y Belsasar sin duda alguna estaba pretendiendo que Dios, el Dios de Israel era un Dios derrotado y que su Dios era un Dios vencedor. Correcto. Y aquí se menciona lo que el pastor acá estaba mencionando, el hecho de creerse, y aquí le llamamos la palabra arrogancia, de poder de creerse superior. Y eso naturalmente trae una consecuencia porque está desafiando a Dios mismo. El verso 4 dice, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Es decir, no era simplemente un dios, Marduk, o alguien puede hablar de... es como que juntaron todos sus dioses, cada uno a quien adoraba, y en esa banquete, por no decir orgía, ¿no? Porque dice que estaban todas las mujeres, sus concubinas, los príncipes, para hacer este tipo de ceremonia, ¿no? Bebieron vino y alabaron a los dioses. Ahí hay algo, un mensaje tremendo ahí, ¿no? En la cosmovisión de las antiguas religiones y de estas sociedades, el tema de las deidades está muy presente. No es como en la actualidad que en realidad nosotros rendimos culto a la razón o a la política o a los placeres, en realidad, pero la presencia de una deidad no está tan presente en la mente de las personas. Vivimos en una época secular, separada de lo religioso. Entonces, aquí nosotros tenemos que, no es el contexto, es un contexto muy religioso. Y el gobernante aquí está claramente trayendo los vasos
del Dios de Israel, que se trajeron del templo del Dios creador y que se pusieron en ese templo, y ahora con el sabor del vino, ya un poquito mareado tal vez con el vino, manda a traer esos vasos y con esos vasos adoran a sus propios dioses. Es un acto de abierta ofensa al Dios de donde provienen esos vasos, que es el Dios de Israel. Lo peor de todo es que él sí sabía quién era el Dios de Israel, cómo había actuado en el pasado y cómo el rey antecesor había dicho que cualquiera que blasfemara el nombre de Dios, su casa fuese hecho muladar. Está en los capítulos anteriores y él conocía aquello y aún así dijo: no, yo desconozco todo esto, mis dioses son superiores, yo estoy por sobre esto, a mí no me va a pasar nada. Los trajo y ofendió a Dios. Es una abierta levantamiento en contra de Dios. Una rebeldía. Ahora, venimos del capítulo anterior hablando de uno de los soberanos que pasó de decir: todo esto que yo he tenido o lo que tengo lo he hecho con mis propias manos, a humillarse de tal manera de reconocer que Dios es el creador, el hacedor de todo, el Dios altísimo. Influye muchas veces el posicionamiento que por alguna razón podamos tener para descuidar esa humildad que es necesaria en los siervos de Dios. Bueno, la Biblia a nosotros nos va constantemente mostrando el carácter de las personas, ya sea para bien o para mal, la influencia que ejercen los padres por los hijos. Y vemos aquí que Nabucodonosor ejerció una influencia, aunque él en su momento reconoció a Dios, pero a lo mejor ya el orgullo que tenía antes ya se lo había contagiado a su hijo, la soberbia, y eso de una u otra manera en algún momento se trajo a luz, que era más o menos lo que estamos viendo ahora. Por lo tanto, nosotros no debemos subestimar la influencia que ejercemos las demás personas. Porque mal que mal, Daniel y sus amigos fueron puestos en lugares también muy importantes, sí, en donde tal vez hubiese sido fácil llenarse de orgullo, de soberbia y actuar de una forma similar a los reyes de Babilonia. Correcto. Pero aquí vemos que no importando el posicionamiento que tal vez incluso Dios nos puede poner, nuestra humildad siempre tiene que aflorar por sobre este actuar que en Belsasar se ve que bien, y que tal vez lo podemos ver muy marcado en la sociedad en la cual estamos viviendo. Y viene de antes. En el caso de Belsasar hay un acto anterior que está implícito en el texto, y es que Daniel no forma parte de sus consejeros. Tiene que ser traído, ¿no? Claro. Alguien se tiene que acordar. Bueno, ahí tal vez lo vamos a ver más adelante, pero Daniel, a quien ya fue reconocido, más que Daniel, fue reconocido el Dios de Daniel como un Dios importante, y Daniel como su siervo, como un consejero importante del rey. La actitud de Belsasar de prescindir de él ya es una señal de buscar sabiduría donde no hay sabiduría, buscar orientación donde la orientación no viene de Dios. Y evitar que me digan, o que alguien me diga, que estoy en lo incorrecto, pero Entonces, solo para preguntarnos a nosotros mismos, ¿no? ¿Dónde busco yo orientación? Correcto. ¿Busco orientación en la palabra de Dios para mi vida, o voy a buscar orientación en otras filosofías? Si se me ha sido revelado que en la Biblia hay orientación divina, ¿qué voy a hacer? ¿La voy a tomar en cuenta? ¿La voy a tomar en serio? ¿O la voy a ignorar y voy a seguir por mis propios caminos? Aquí hay una actitud de Belsasar que puede ser la nuestra también, que conociendo la revelación, conociendo que hay consejo de Dios disponible, decide prescindir de él. Así es. Bien, vamos, queridos amigos, a hacer un corte. Vamos a seguir viendo. Ahora viene un invitado a la fiesta de Belsasar muy especial. Y tiene también un paralelo ahí con el capítulo 2. Vamos entonces a hacer un alto, usted no se separe, ya regresamos.
Y continuamos ya de regreso aquí en Lecciones de la Biblia. Estamos recordando libro de Daniel, en esta temporada es lo que estamos estudiando, y estamos en el capítulo bíblico número 5, ¿ya? Pero el capítulo número 6 de nuestro programa. Así que quedamos entonces, estábamos analizando la actitud de Belsasar, ¿ya? Que no, obviamente nosotros no somos reyes ni tenemos grandes posicionamientos, pero cuán riesgoso es el orgullo, la soberbia en el ser humano, que incluso nos hace olvidarnos de todo, no solo de Dios, sino de todas las cosas que Él ha hecho en nuestro favor. En medio de la fiesta, el verso 5 señala, dice, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Tiene que haber sido sorprendente esta escena, ¿no? Y tiene un parecido con Daniel capítulo 2, porque el rey no entiende lo que se escribe. ¿Cuál es el mensaje? ¿Quién es el que origina esta escritura y cuál es el mensaje que conlleva? Bueno, en primer lugar, nosotros sabemos muy bien que hay cosas que el ser humano no discierne, no entiende, y Dios utiliza diferentes medios para comunicarse o para dar advertencia. En este caso usa una mano con una escritura que ellos no entienden. Y que se turba el corazón, dice la Biblia, que palideció. Sí, dice que hasta las rodillas le temblaban porque sabía que lo que estaba ahí escrito, aunque no lo entendía, tenía algo que ver con su actitud, con su accionar. Correcto. Porque a pesar de que ellos estaban embriagados, ellos estaban tomando vino, estaban cantando alabanza a sus dioses, él sabía y conocía el origen de esos vasos que estaba utilizando. Él sabía de que había un Dios todopoderoso. Lo había escuchado de su padre. Había visto lo que había pasado con él cuando inclusive estuvo el padre 7 años como animal. Entonces, él tenía conocimiento del Dios vivo. Y ahora él sabía que había hecho algo que era incorrecto, pero deseaba conocer qué era eso. Y entonces mandó a buscar la solución humana, llamar a todos sus astrólogos, magos, para que buscaran, y naturalmente no pudieron. Y nunca van a poder. Y entonces en eso aparece la madre de él y le cuenta, le recuerda que hay en Babilonia hay un hombre que sí en él mora el espíritu de los dioses, Daniel. Entonces lo mandan a buscar para que le diga una sentencia, que tremenda. Es bueno cuando a alguien lo llaman para decir algo bueno, pero cuando lo llaman y uno sabe que hay algo que no está bien, dice, bueno, no solamente el hecho de que esté pálido, yo creo que se le pasó al tiro el efecto del vino, pero ahí venía una parte un mensaje muy directo de parte de Dios. Y una de las cosas que a mí me encanta de Dios es que Él no anda así con rodeo, sino que le dice, esto pasa y este es el resultado. Dios es un Dios de verdad, Dios es un Dios justo, Dios es un Dios de misericordia. Pero cuando las personas pasan el límite, el Señor obra a través de un milagro, obra a través de alguna acción especial con el propósito de que las personas reaccionen. Aquí encontramos que para el rey era de gran importancia, dice, el dar cierta recompensa, ¿no? Sí. Vestido de púrpura, un collar de oro, y será el tercer señor en el reino. ¿Por qué no el segundo? Uno se pregunta. ¿Por qué este ofrecimiento de ser el tercero? Él no podía ofrecer el segundo porque él era el segundo. El primero era Nabonido. Recordemos que su padre era Nabonido, y es muy probable que Nabucodonosor haya sido su suegro, ¿cierto? Pero había un rasgo ahí de parentesco. Tal como cuando los reyes de Israel
que después pasaron los siglos en relación a David, pero se decía hizo lo bueno tal como David su padre. En este caso, cuando se dice que su padre Nabucodonosor no necesariamente era el vínculo directo, sino que era la forma de decir que venía de la descendencia de Nabucodonosor. Existía esto que se llama corregencia, ¿no? Sí. ¿Cómo se entiende ahí de quién era el rey verdaderamente? ¿Nabonido? ¿Cuál era el rol de Belsasar? Nabonido es el heredero del trono, es el que rige el rey, es el rey. Y Belsasar, su hijo, es el corregente. Nabonido estaba en funciones fuera de Babilonia. Probablemente militares. Muy probablemente militares. Y él se queda en Babilonia a cargo del gobierno de ese momento. Era bien regalón. Claro, y en ese momento es que él hace un banquete enorme para 1000 de sus funcionarios y ocurre lo que ocurre. Es interesante que otra vez Belsasar equivoca. Ya había equivocado al dejar a Daniel fuera de sus consejeros. Había sido una equivocación. Y ahora, cuando tienen que interpretar algo que él sabe que es contra él y que no es de parte de sus propios dioses y tiene que ver con este acto beligerante de ofensa al Dios de Jerusalén, usando sus vasos al Dios de la Biblia, al Dios de los hebreos, entonces ve la escritura en la pared y no manda a traer a Daniel, manda a traer a sus propios sabios. Otra vez el mismo error. ¿Y qué es el error que nosotros podemos volver a cometer también? Cuando nos vienen problemas, cuando nos vienen las catástrofes, ¿dónde vamos? ¿Cuánta gente hay que va a buscar a los adivinos? Que va a buscar a las cartas, el espiritismo, y no acude al Dios de la Biblia, sabiendo que el Dios de la Biblia es el único Dios verdadero, que es lo peor. Así que me parece aquí que otra vez hay un llamado de atención para nosotros también en este sentido. Y tal como, si mal lo recuerdo, ahí en el capítulo 2, verso 11, 16, que decía, se hablaba de la imposibilidad y reconocen los astrólogos, los magos, dicen, este misterio sola y únicamente puede ser por algo sobrenatural, los dioses, ¿no? Acá vemos que el verso 8, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. O sea, tampoco fue una revelación para todos, ¿no? Ellos no pudieron ni leerla, ni mucho menos interpretarla. Entonces el rey Belsasar se turbó y sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, ¿no? Algunos estudiosos dicen que es la reina madre, aquella que había visto, otros se atreven a decir que incluso era la viuda de Nabucodonosor. Independiente de eso, era una persona en el momento preciso, con la información precisa. Y aquí uno se pregunta hasta dónde, uno no dimensiona, pero el testimonio de los hijos fieles de Dios, hasta dónde puede llegar y trascender incluso en el tiempo, ¿no? Cuán importante es, y la reina va y aconseja al rey Belsasar que Daniel es aquel que es capaz, o el Dios de Daniel es capaz de interpretar, darle la interpretación a su siervo. Qué bueno que siempre hay una solución. Muchas veces nosotros no vemos, inclusive a cuántos amigos de repente están en una situación de crisis tremenda y hay un amigo que le dice, mira, esta es la solución. Y qué bueno es tener buenos amigos que nos den orientaciones que sean realmente oportunas y sabias. Porque a veces puede venir un amigo, entre comillas, que lo hace desviar el camino. O le cuenta algo de su experiencia que a lo mejor es diferente totalmente, o tiene otras creencias que lo apartan de Dios en vez de acercarlo. Por eso es bueno tener buenos amigos. Cuando Daniel es llevado delante del rey, el rey le vuelve a decir, interprétame y yo te daré esto, te daré, serás el tercero en el reino. Interesante que Daniel conocía el tiempo, ¿no? Él sabía, estaba muy consciente de Jeremías 25, 14, 70 años de cautiverio. Sabía que en el año 539 ya se estaban cumpliendo perfectamente esos años. Y él le dice, tus dones, tus regalos sean para ti. Y
y da tus recompensas a otros. Leeré la Escritura y le daré la interpretación. Él rechaza todo esto porque sabe que los días de Belsasar, las horas de Belsasar estaban contadas. Estaba el mensaje en la pared. Él lo pudo leer Ujú. y por el don que el Señor le había dado pudo interpretarlo. Ya esa era suficiente información para Daniel. Para lo que venía. Sin embargo, no obedece solo a eso. Daniel evita recibir obsequios o entrar en compromisos. Que es don de Dios. Exacto. Y evita entrar en compromisos con quien sabe que no ha buscado a Dios, con quien sabe que pueden poner sus principios en juego. Yo quisiera aplicar esto también a nuestra experiencia hoy. Es fácil poder entrar en compromisos, recibir beneficios de quienes sabemos que van a poner nuestros principios en juego. Daniel no entra allí. Daniel arranca de aquello, ¿no? Y él lo deja bien en claro, yo no voy a entrar en compromisos con esto. Cuando la iglesia, cuando un individuo entra en compromisos económicos, recibir beneficios a costa de vender la pureza o la integridad, solo catástrofe está por delante. Lo vimos en la historia de la iglesia cristiana cuando llega el cristianismo a ser la religión oficial. Lo vemos en la experiencia de muchas personas. Y aquí Daniel tiene claro a quién le debe lealtad. Lo ha hecho en el pasado y no va a transar con eso en este momento. Él dice, no voy a recibir esto, regálaselo a otros, pero después al final de la interpretación, el verso 29 dice, entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura, de poner y el collar de oro, y es puesto en el tercer puesto, y la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Tal vez estamos hablando de la motivación, y que Claro. si al final sí recibe aquello que él negó recibir o no quiso recibir, Pero ya había dejado claro cuál era su postura. es la motivación y la intención. Si viene como recompensa y él no transgrede sus principios, entonces Él no iba a transar en la interpretación, en ser leal a la interpretación por recibir un beneficio. porque tal vez muchos lo hacían. Claro, como fue la costumbre, incluso él conociendo la historia pasada de los profetas que vinieron después del tiempo davídico, del tiempo del reino unificado, cuántos profetas se vendieron e hicieron... No, él sabía que había sido escogido por Dios para transmitir un mensaje y no se iba a vender por ningún tipo de regalo. Y yo creo que los otros magos caldeos era su pan de cada día, Claro, poder probablemente. recibir ganancias por decir cosas que ni siquiera Que fueran tenían idea. agradables a los oídos del rey. Claro. Incluso en algún momento le dice que esta interpretación no sea para ti, sean para tus enemigos, ¿no? Porque sabía que el mensaje era un mensaje poco popular para el rey, y que si bien su vida podía estar incluso, porque los reyes, si a una interpretación no me agradaba, era capaz el rey de dar muerte, mandar a matar Claro. a aquel intérprete. Pero ahí vemos la fidelidad de Daniel puesta a prueba, su honradez, incluso le hace un llamado en el verso 22. Y tú, dice, su hijo Belsasar, después de explicarle cómo Dios actuó ahí con Nabucodonosor, le cuenta, le recuerda el relato, estuvo comiendo hierba como las bestias, su razón, etc. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos y todo lo que nosotros comentábamos, ¿no? Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Es decir, vivir omitiendo todas las señales, todas las manifestaciones y todo lo que el conocimiento que Belsasar tenía del Dios verdadero. Él le hace 3 acusaciones. Primero, ignoraste la experiencia de Nabucodonosor. Segundo, usaste los vasos del Dios Altísimo para adorar a dioses falsos. Y tercero, olvidaste glorificar a Dios. Llama la atención que cuando entra en la sala ni siquiera le dice el saludo formal de siempre, ¿no? Porque el saludo formal es, oh rey, vive para siempre. Él no le hace ese saludo. Él omite esa parte
porque sabe lo que viene, ¿no? Sí. Y esa hace esta triple acusación. Interesante que en todo el desarrollo del pacto que Dios tiene para con su pueblo, vemos esto de cuida de no olvidarte de Jehová tu Dios, de lo que Él ha hecho. Y cuando venía el profeta, Moisés, los profetas, a recordar el pacto, ellos le hablaban de aquellas cosas que Dios había hecho en el pasado con ellos, con sus antepasados. Y aquí vemos que uno de los problemas que tienen Belsasar es olvidarse o hacer caso omiso, creo que es peor, ¿no? De lo que Dios había hecho en el pasado con Nabucodonosor. Pastor, qué interesante lo que usted menciona. Me hace recordar el propósito del existir del profeta o de la profecía en sí misma. El propósito del profeta o de la profecía no es anticipar hechos meramente. El propósito del trabajo del profeta, y lo vemos acá, lo vemos en el ministerio de Daniel, y el propósito de que exista la profecía no es decir de antemano lo que va a ocurrir solamente, sino más bien, más allá, volver el corazón del hombre al corazón de Dios. Volver a restituir la correcta adoración para beneficio del hombre y para salvación de su pueblo. Es decir, aquí no se trata de prever por con quién mira el pronóstico del tiempo. No, se trata de corregir las acciones y corregir la vida en relación con Dios. Generar un efecto inmediato en los oyentes del profeta, ¿no? En la gente que está ahí en su entorno. Vemos acá un efecto en el pueblo. Cuando vamos a revisar después Esdras, Nehemías, ¿no? Vemos que lo vimos la temporada pasada. Vemos que todo estaba anunciado con anticipación, pero para que el pueblo tuviera una guía también. Porque, claro, existe esa posibilidad de anunciar lo por venir, pero con cero efecto en aquellos que estaban ahí en ese momento. O sea, había un mensaje directo en este caso para Belsasar también. Mensaje que en la pared decía Mene, Mene, Tekel, Huparsin. ¿Qué significan estas palabras? ¿Cuál era la interpretación? Vamos a separarnos, vamos a hacer un alto. Usted continúe porque ya regresamos en lecciones de la Biblia. La Biblia dice que comenzó la cuenta regresiva para que este mundo se acabe. Muchos han tomado esta verdad para profetizar el día que se destruirá la tierra. Por ejemplo, la teoría que se basa en el calendario maya predijo que el 21 de diciembre de 2012 este mundo dejaría de existir. Pero ya estamos en el 2020 y no ha pasado nada. ¿Cuándo realmente se acabará el mundo? ¿Cómo se destruirá la tierra? Estas y otras preguntas podrás responder con esta revista de estudio llamada Profecías de Daniel. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos al correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita. Continúa en la sintonía de Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza. Y ya estamos de regreso. Usted vio ahí los lindos materiales que Escuela Bíblica tiene preparado para usted. Así que está la invitación. Usted ya pudo ver ahí el país. Y si se le pasó, bueno, esperanza@nuevotiempo.org es el correo que usted nos puede escribir de igual manera para contarnos de dónde nos sintoniza, de qué país y de qué forma podemos hacerle llegar el material completamente gratuito. Tenemos de Daniel, Apocalipsis, Entre Familias, ya un montón de lindos materiales que Escuela Bíblica ha preparado para nuestros amigos. Completamente gratuito. Así es. Y la escritura que trazó, el verso 25, dice Mene, Mene, Tekel, Huparsin. ¿Qué significa esta escritura? ¿Es una sentencia? ¿Es un mensaje? ¿Qué es? ¿Para quién era? Bueno, la palabra del Señor, como bien sabemos, se interpreta a sí misma, nos da la respuesta
y es un mensaje directo para Belsasar, en el cual le menciona que fue puesto en balanza, fue hallado falto, y por lo tanto su reino llegaba a su fin. Y dice la Biblia que esa misma noche murió. Por lo tanto, el Señor ya había dado una sentencia debido a la desviación que él había tenido al apartarse de Dios y de ser un sacrílego, de tomar las cosas de Dios en vano. Ese día, ese año, era fundamental, era parte de la profecía, y vemos que en los designios de Dios los actores son fundamental. No es simplemente un cambio histórico. Dios se preocupa de las personas. ¿Y si Belsasar se hubiese arrepentido? ¿Hubiesen los medos y los persas invadido Babilonia esa noche? Buena pregunta. Yo creo que igual habrían invadido. Porque indistintivamente si él se arrepentía o no se arrepentía, Dios tenía un programa. Habría que haber alterado la estatua, ¿no?, de ahí, un poquito del capítulo 2. Claro. Tal vez el acontecimiento histórico, la invasión, no estaba condicionando a que Belsasar se iba a condenar su salvación. Podría haber sido invadido, haber perdido, como dice acá, tu reino ha sido roto, pero tu corazón, tu vida, no necesariamente la destrucción del imperio, del reinado de Belsasar, significaba su condena. Claro. Era una decisión personal que él también rechazó. Aquí nosotros estamos frente al preconocimiento de Dios. Dios preconoce las cosas y las puede predecir, pero no por ello dictamina el futuro salvífico de cada persona. Dios no ha decidido de antemano el futuro de cada persona. No anula el libre albedrío. Sino que Él ha predestinado a todos para salvación. Sin embargo, no todos escogen. Y capaz que aquí ya nos acercamos un poco al llamado final, ¿no? O a las aplicaciones finales. Porque Nabucodonosor toma unas decisiones respecto a las revelaciones que tiene, y Belsasar toma otras. Es aquí como que la salvación está disponible para todos. Y yo quiero mencionar en tal vez unos segundos, no es lo mismo disponibilidad que efectividad. Nosotros podríamos poner aquí, decir, una bandeja llena de dulces y aquí ya, ok, aquí hay dulces para todos los que están acá, los camarógrafos, la gente del equipo. Hay suficiente para todos. Pero resulta que 2 o 3 vienen y toman. Está disponible para todos, pero solo unos pocos escogen hacer lo suyo. Lo mismo ocurre con la salvación. La información de la salvación, el camino de salvación está abierto para todos. Lo tuvo Nabucodonosor, lo tuvo Belsasar, lo tuvieron todos, pero no todos escogieron. Y el otro elemento que está aquí presente es que Dios está al control. Finalmente Dios está al control. El plan de Dios se cumple y es un plan salvífico. Hay tiempos que van a cumplirse. Se cumplió en el caso de Sodoma y Gomorra, se cumplió en el caso de la liberación del pueblo de Israel, se cumplió en este caso y por cierto se cumplirá en el tiempo que estamos viviendo nosotros. Hay un link también aquí, Apocalipsis señala que hay un momento en que se acaba el tiempo, ¿no? La caída de Babilonia, como usted bien dice, ¿no?, refleja Dios al control, Dios pone, quita reyes. La forma como se produjo en la historia es bien interesante, es poco usual la conquista de Babilonia. Y va reflejando que Dios, mientras está al control, a la vez también Él está preocupado de la salvación de las personas. ¿Cuán importantes son esas señales, esas evidencias que ocurren a nuestro alrededor y darnos cuenta de que son manifestaciones divinas para que podamos reconocer, humillarnos tal como lo hizo Nabucodonosor y no como lo hizo Belsasar, en orgullo, soberbia? ¿Cuán importantes son esos letreros en la carretera de esta vida, letreros de Dios que son llamados a nuestro corazón?
Bueno, Dios constantemente al pueblo de Babilonia, a través del testimonio de los 3 jóvenes hebreos, el testimonio de Daniel, estaba dándoles un aviso. Pero ellos, al tener una ciudad hermosa, al tener unas murallas extraordinarias, se consideraban seguros. Nadie podía entrar, nadie podía invadirla. Pero ahí estaba la astucia de los medos, ¿cierto?, que secaron, desviaron el río Éufrates y por ahí entraron a la ciudad. Por lo tanto, yo creo que Dios, de una u otra manera, a través de la vida de Nabucodonosor, comenzó a darle las señales de la importancia de la soberanía de Dios. Pero ellos hicieron caso omiso. Por lo tanto, ellos tomaron su propia decisión. Aquí hay un contraste de palabras bien interesante en el versículo 22 y 23, cuando dice que hasta este Dios no te has humillado y contra él te has ensoberbecido, dice el verso 23. A ver, el humillarse, aquí de la palabra que se traduce al original es hacerse pequeño, humillarse, ponerse por debajo. Y el soberbecido, en la siguiente palabra que está como contraste, es levantarse, alzarse, rebelarse en contra. Entonces, no te humillaste, sino por el contrario, te alzaste, que es finalmente la acción también de Satanás, ¿no?, de levantarse en contra de Dios. Y qué interesante que esto se extiende hasta el tiempo final, hasta nuestros días. Apocalipsis toma estas imágenes literales, ¿no?, la caída del imperio. Y hay una caída también de Babilonia, la Babilonia espiritual, Apocalipsis 18. en donde nosotros acá vemos que hay un mensaje desde el capítulo 2. Nabucodonosor desafía ese mensaje: no, mi reino va a ser un reino eterno. Se sabía la caída de Babilonia, pero resulta que dirigidos por Belsasar, los príncipes, todas estas personas, están viviendo sin hacer caso a la advertencia. ¿Cuál es la advertencia en Apocalipsis en relación a la Babilonia espiritual o religiosa? Y cómo nosotros tenemos que actuar de forma completamente diferente a aquellos que estaban en el palacio de Belsasar. Hay un mensaje también para nosotros ahí, ¿no? No es solamente un elemento histórico. Ahí en Apocalipsis 18:2, ¿no?, dice: después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda. Es que el tema de la adoración. Hay una sentencia también. Hay una sentencia. Tal como la escritura de la palabra hay una Y el sentencia. tema central es la adoración. Acá una adoración idolátrica con los vasos, ¿cierto?, traídos del templo de Jerusalén. Y luego acá en Apocalipsis está esta otra adoración idolátrica escatológica. La pregunta es: ¿a quién vas a seguir? ¿Vas a seguir al Dios verdadero o vas a seguir la adoración babilónica? ¿Vas a adorar a los ídolos o vas a adorar al Dios verdadero? Y ahí está el llamado. Y otra vez está las elecciones que se hacen. ¿Cómo vas a elegir tú ante las señales que Dios te da, ante el conocimiento que Dios pone ante ti en la palabra? ¿Vas a escoger como Nabucodonosor y humillarte ante el Señor y seguirlo a Él? ¿O vas a escoger como Belsasar, rebelarte en contra del Señor? El consejo nuestro, el consejo mío personal es: humíllate ante el Señor y sigue la adoración al Dios verdadero como Dios lo ha revelado en su palabra. Ahí está ese texto que comenzábamos, Mateo 24, cuando el Señor dice que en el tiempo final será como los días de Noé, donde muchos, podríamos decir, harán banquetes, como Belsasar. Muchos serán pesados y hallados faltos, simplemente porque escucharon, porque conocieron, porque tal vez en su vida vieron esas evidencias del actuar de Dios, pero ante el orgullo, la soberbia, como era el énfasis también, no se humilló, no nos humillamos, ¿no? Cuán importante es, para ya ir cerrando, que este ejemplo histórico, la porción histórica del libro de Daniel, nos lleva a una experiencia o a una vivencia espiritual en nuestros días para tomar decisiones concretas, reales, concretas de salvación en favor de Cristo Jesús y un cambio de nuestra actitud también para con Dios. Yo recuerdo las palabras que están escritas en la palabra de Dios que dicen que nosotros debemos ser sobrios, que es lo contrario a estar embriagado. Y aquí tenemos una Babilonia que está, ¿cierto?, con Belsasar embriagada,
Y cuando vemos Apocalipsis 18, tenemos también una mujer embriagada con doctrinas, con enseñanzas equivocadas. Y Dios nuevamente nos dice, sed sobrios. Y cuán sabio es el Señor para que nosotros a través de su palabra encontremos esa sobriedad y poder guiarnos por aquel que no falla, por aquel que tiene para nosotros la certeza, la seguridad de poder estar ante un Dios que dirige la historia, que es soberano, y lo que Él ha prometido lo va a cumplir. Amén. Y es por eso que siempre invitamos a nuestros amigos a tomar siempre la mejor decisión. Es poder estar sobrio, el poder estar en forma equilibrada, leer la palabra de Dios y tomar la mejor decisión. Dios nos ofrece la libertad, tú puedes elegirla. Hoy día te invita a Dios, a ti, a tomar la mejor decisión. A través de la historia hemos visto cómo el hecho de embriagarme no me conduce a nada bueno. Pero el hecho de poder seguir a Dios, a ese Dios todopoderoso, a ver que también Dios puede colocar en tu vida un Daniel, una persona que te va a dar un buen consejo, ir hacia Cristo, el cual te va a dar la sabiduría para tomar la mejor decisión de tu vida. Hoy día te recomendamos, como Canal Nuevo Tiempo, que tú también elijas lo mejor para tu vida, para tu familia. Ser sobrios para tomar a Cristo en tu vida, para tomar la mejor decisión. Quisiera invitarte a tener una palabra de oración. Eterno Padre, gracias por tu amor, por tu cuidado. Gracias porque nuestros amigos han decidido poder tener en su corazón el deseo de buscar en las Escrituras la sobriedad para que de esa manera tú puedas guiarlos. Te ruego, Señor, que puedas colocar en cada familia tu bendición, que cada uno de nosotros pueda tomar la mejor decisión de la vida, para que cuando Cristo venga podamos nosotros tener la certeza, la seguridad que tú nos has guiado por el mejor camino. Rogamos que tu paz, el gozo de poder conocerte pueda estar presente en nuestras vidas y, Señor, saber que en este día hemos tomado la mejor decisión, seguir a un Dios todopoderoso que guía los destinos de este mundo y que también ha de venir a buscar a todos aquellos que le aman. Tu bendición pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Pastor Eduardo, por habernos acompañado en este capítulo, en esta temporada. Extiendo un saludo a su familia, Muchas gracias. a los colegas, a los pastores, ahí profesores y alumnos de la Facultad de Teología. En su nombre. Y Pastor Víctor, nosotros nos reencontramos en un próximo capítulo. Correcto. Y de la misma forma, a cada uno de ustedes, amigos, queremos invitarles para que nos acompañen en el próximo capítulo de Lecciones de la Biblia, pero usted permanezca en compañía de Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza. Que Dios te bendiga.